Reiteramos a todos ustedes nuestra más cordial bienvenida a este salón de seminarios del Complejo Cultural Universitario, sede de la Semana de Transparencia bajo la temática Reforma Constitucional en Transparencia y Protección de Datos Personales. Y es precisamente este último concepto, la protección de datos personales, el tema central del panel al que hoy nos honran con su presencia y que, como todos ustedes saben, se ha constituido en una compleja y apasionante figura jurídica. La recopilación, posesión, uso, administración, tratamiento, transmisión y su protección son algunos de los componentes jurídicos de los que es absolutamente necesario contar con un marco regulatorio que dé garantías a la privacidad y protección a los datos de cada uno de nosotros. Sin duda, las recientes reformas a los artículos 6 y 16 constitucionales significan un gran avance en materia de protección de datos personales, pero no hay que dejar de lado que la evolución incontenible de la tecnología, de las comunicaciones, de la apabullante ola de redes sociales con las consecuencias benéficas y nocivas que conllevan, según el uso que se les dé y quién se los dé, son una fuente inagotable de experiencias para mantener permanentemente actualizadas nuestras normas en materia de protección de datos, así como nuestro conocimiento general y específico sobre el tema para quienes de alguna manera se dedican al uso o administración de bases de datos o simplemente para los usuarios de la tecnología. La presencia en este evento de representantes o miembros de organizaciones no gubernamentales, de observatorios ciudadanos, de instituciones y entidades locales y nacionales, los órganos legislativos, así como la actividad de las instituciones educativas que proponen marcos académicos y filosóficos, se constituyen en un insumo imprescindible de la sociedad para preservar nuestra privacidad, ya que la solución no está solo ni siempre en nuestras manos. Cito a José Luis Piñar Mañas: agudicemos el ingenio jurídico para, de la mano de la técnica, pero no bajo su dictadura, encontremos soluciones ingeniosas y eficaces que nos permitan seguir siendo libres con dignidad. Nuestros panelistas de hoy, todos expertos en esta temática, abordarán con mayor atingencia y amplitud la complejidad de esta figura jurídica. Así que, como ya nos lo hizo ver nuestro presentador, tengo el honor de presentar a ustedes y recibamos con un aplauso a Vanessa Díaz Rodríguez, Rodrigo Esteban Maza y Gustavo Parra Noriega. Muchas gracias. Adriana. Cada uno de nuestros panelistas tendrá 25 minutos para efectuar su exposición sobre el tema mencionado. Previamente a su exposición leeré una breve semblanza y contaremos al finalizar con un brevísimo comentario general por parte de nuestros invitados en torno a sus exposiciones, para concluir con 15 minutos adicionales para una ronda de preguntas directas de nuestro auditorio hacia nuestros panelistas. Damos inicio con la presentación de Rodrigo Esteban Maza. Voy a leer una breve semblanza. Es un especialista en protección de datos personales, derecho de acceso a la información y en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y colaborador de la iniciativa Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos. Estudió la maestría en Derecho en la Universidad Anáhuac del Sur, obteniendo mención honorífica. Obtuvo la licenciatura en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas. Es asesor externo de diversas empresas nacionales e internacionales en materia de derecho humano, de protección de datos personales, derecho corporativo en específico en accountability y gobierno corporativo. Fue titular de la sección de Radio, Privacidad y Protección de Datos, Un Derecho de Todos. ¿Te importan? Protégelos. Transmitido en Radiorama en la estación 1530 AM en la Ciudad de México. Es titular de las cátedras Derechos Fundamentales y sus Garantías, Derecho Internacional Público, Obligaciones Civiles, Derechos Corporativo, Contratos Civiles, Teoría del Estado y Teoría Económica en la Universidad Latinoamericana.
Ha sido titular de las cátedras del Derecho Humano a la Protección de Datos Personales, una perspectiva nacional e internacional en la Universidad Anáhuac del Sur, legislación de medios en la Facultad de Comunicación, seminario de Derecho Comparado en la Maestría en Derecho impartida en la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac del Sur, protección de datos personales en el Diplomado a Distancia, Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, impartido por el InfoDF en colaboración con la UNAM Xochimilco, y una gama extensa también de participaciones y publicaciones. Los dejo entonces con el maestro Rodrigo Santiesteban Maza. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y realmente gracias por el gran reto que me han puesto el día de hoy para tener el honor de estar con dos grandes figuras en la materia de protección de datos personales en nuestro país. Cuando tuve la oportunidad de hablar con el maestro, me comentó: ¿por qué no vemos la perspectiva de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares? Como vimos el día en la ponencia de la comisionada previamente, el tema de protección de datos personales es muy complejo y va a depender, sobre todo, el ángulo y la posición en la que nos encontremos en este tablero de ajedrez. ¿Por qué digo eso? Muy sencillo. Tenemos una ley que impone o tiene figuras que se llaman sujetos obligados. Esos sujetos obligados en el sector privado va desde el consultor independiente hasta las grandes empresas. Las grandes empresas, ¿qué son? Son un conjunto de personas que colaboran para lograr un fin determinado. Personas. Esas empresas están enfrente de otras personas, los titulares. Entonces, dependiendo la forma en la que nos estemos enfrentando, ¿podríamos pasar a la siguiente, por favor? Dependiendo el ángulo en el que nos estemos enfrentando, es nuestras obligaciones. Es una comunicación y esas obligaciones van a depender de la forma en que estemos dando respuesta a estas preguntas. El sujeto obligado: ¿por qué requiero esos datos personales? ¿Qué información requiero? ¿Y para qué? ¿Para qué requiero esa información? La forma en que demos respuesta a estas tres preguntas básicas es el que va a determinar el grado de complejidad que tenemos. Podríamos pasar a la siguiente, por favor. Incluso la forma en que esa empresa, esa universidad pública, porque también les aplica al sector público esas preguntas, esa empresa va a determinar el grado de desnudez que nosotros, los titulares de los datos personales, vamos a estar enfrente de ella. La ley, pasamos a la siguiente, por favor. Esa comunicación, ese grado de desnudez que vamos a estar enfrente de ella, va a depender de algo muy básico, o parte de un supuesto muy básico esta ley. La protección no empieza cuando decidimos entregar nuestros datos personales a esa empresa. La protección va a iniciar por uno. Y esa protección nos va a llevar a una comunicación bidireccional.
momentánea, efímera, una comunicación bidireccional. Y esa comunicación bidireccional parte de un instrumento básico, como está en la lámina. Sobre aviso no hay engaño. Una frase reiterada en las preguntas, en los spots, que ha sacado el faro. Sobre aviso no hay engaño. ¿Y a qué se está refiriendo? Al aviso de privacidad. Ese aviso de privacidad nos da la respuesta. ¿Quién recaba? En este caso, vamos a ponerlo, vamos a aterrizar. Rodrigo Santisteban. ¿Qué datos requiero? Para esta conferencia no les podría pedir más allá de su nombre. ¿Por qué? Y eso estirando el marco jurídico de la ley, porque soy ponente, no necesito más. Incluso los organizadores les pidieron datos básicos, no les pidieron que dieran el color de sus ojos, no les dijeron que tenían que sacar la IFE, la INE, la nueva credencial de INE. Son datos básicos. Y sobre todo, insisto, el aviso de privacidad nos dice qué vamos a entregar. Pero una vez que sepamos qué datos se requieren, ¿para qué? ¿Qué va a hacer esa empresa? ¿Por qué requieren esos datos? Ojo, les dije al principio, esto es una comunicación bidireccional. El aviso de privacidad va a estar muy bonito en la página de internet o cuando vamos a hacer la solicitud de empleo. Va a estar ahí muy bonito el tema. Nosotros decidimos en esta comunicación bidireccional si lo entregamos o no. Hay una primicia básica dentro de la ley. No estamos obligados a entregar nuestros datos personales. Y no nos pueden condicionar la prestación de un servicio. Pero también hay que ser lógicos. Si no entrego mi nombre, o si voy a un hospital y no señalo el tipo de alergia a un medicamento, estoy poniendo en peligro al doctor y sobre todo estoy poniendo en peligro mi vida. Hay que tener un poco de congruencia en eso. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Insisto, nosotros somos los que controlamos, nosotros determinamos el grado de desnudez dentro de esa esfera de lo privado y lo íntimo que he señalado. Nosotros lo determinamos. Pero insisto, y vuelvo a reiterar, si no leo el aviso de privacidad, que es el único documento tangible que tenemos en el sector privado, denlo por seguro que estamos desnudos. No tenemos protección. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Pero cuando decidimos entregar esos datos personales, no queda ahí, firmamos un contratito, en cierta forma, vamos a trasladarlo al mundo jurídico. A esa empresa, a ese doctor, a ese abogado, se le activan N cantidad de obligaciones, contabilizadas entre la Ley Federal de Protección de Datos Personales, el reglamento, los lineamientos sobre el aviso de privacidad, y ya no me meto con los nuevos esquemas de autorregulación que está emitiendo el IFAI. Aproximadamente, la empresa tiene, digamos, en lo básico, 180 obligaciones. Esas 180 obligaciones las reducimos en los principios: licitud, proporcionalidad
información, calidad, finalidad, lealtad y el más importante, en el que me detengo un momento: responsabilidad. En el sector público, este principio de responsabilidad es traducido en pocas palabras en los niveles de seguridad, en ese documento de seguridad que les pide la Ley de Protección de Datos Personales del Estado del Pueblo. Para el sector privado se llama política de privacidad, y aquí viene una gran confusión en el sector. Política de privacidad no es igual al aviso de privacidad. La política de privacidad, en resumen, es un manual que nos dice el ABC, nos da la trazabilidad de los datos personales. Incluso, si determino, vamos a un caso muy concreto. Yo tengo una cirugía programada. Ya tengo el visto bueno del seguro, si es que tengo un seguro de gastos médicos mayores. ¿Qué llevo? Cuando voy a la recepción para internarme, ¿qué me pide el hospital? De entrada, mi nombre, domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, el RFC, un correo electrónico. Antes no, pedían por default, ahorita ya tienen la obligación de pedirnos el RFC. Y nos hacen, ya en resumen, casi toda la información tangible, por decirlo de alguna forma, para conformar el expediente clínico. Ya ingresó la información a ese hospital. Yo la proporcioné libremente. Supongamos que ahí está el aviso de privacidad. El aviso de privacidad en este caso tiene un papel fundamental, porque esos datos que se encuentran en el expediente clínico o en ese hospital son sensibles, necesitan una protección mayor. Por lo tanto, necesito consentir el tratamiento, dejar evidencia de que estoy consintiendo ese tratamiento. Vuelvo a repetir, estoy entrando no por urgencias, estoy enfrente de una operación programada. Urgencias tienen un tratamiento distinto. Pregunta: ¿qué pasa con esos datos una vez que ingresaron al hospital? ¿Ustedes saben? Por lo menos se comunica a la aseguradora, se comunica. ¿Se acuerdan que ahorita ya todo tiene que ser electrónico? Las facturas son electrónicas. No todos tienen la capacidad económica de tener un software para ellos generar su factura. Se va al cómputo de la nube, un software de un proveedor. Ahí van los datos personales. Pero, ¿por qué estoy ingresando? Para que me hagan una operación. Siguiente. ¿Quién tiene acceso? Los médicos, anestesiólogos, enfermeras. Las que están, digamos, en el quirófano, en una primera instancia. Después, nos tienen que dar seguimiento. Digamos que tengo que quedarme 2 días más en el hospital. Hotel, pues realmente es un hotel. Un hotel muy caro. Bueno, estoy ahí en el hospital. Las enfermeras, ¿qué hacen? Tienen la obligación de estar supervisando nuestra evolución. Le están reportando a ese doctor. ¿Qué están reportando? Datos personales. Van datos personales ahí. Ok. Ya dijimos que hay una transferencia. Esa transferencia a esta empresa que le va a facturar, al seguro. Pero supongamos que esa operación es a raíz de una enfermedad
ahorita que está de moda, desgraciadamente, a pesar de que es una enfermedad muy larga y muy antigua, desgraciadamente, en nuestro mundo, el ébola o el VIH. Automáticamente el hospital, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? A la siguiente. Está obligado a transferir los datos personales al sector público, en específico al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Es una dirección dentro de la Secretaría de Salud. Esa transferencia, de acuerdo a la normatividad aplicable, se hace de manera electrónica. Incluso tiene lógica. El mundo electrónico es mucho más expedito. Imagínense, estás en Tampico o en Monterrey o en un pueblito ahí refundido y estás enfrente de esta enfermedad, tienes que transmitirlo, no vas a mandar al doctor a México, porque las instalaciones están acá en el DF. Haces de manera electrónica esa transferencia. Y aquí hay un gran problema. Cuando yo hago una transferencia al seguro, un sujeto obligado, hago la comunicación al seguro de gastos médicos mayores, a esa empresa que me va a facturar, a ese banco que va a hacer el cargo. Yo como empresa, como sujeto obligado, tengo la obligación de ver que el receptor de los datos personales cumpla con los mínimos, en teoría. Si puedo ver un aviso de privacidad, si tengo un contrato de prestación de servicios, un contrato de adhesión, tengo que ver que existan estas cláusulas de confidencialidad. Si tengo una relación con ese médico que no es parte de la plantilla de ese hospital, cartas responsivas, convenios de confidencialidad, porque estoy entregando datos personales. El que está dando la cara es ese hospital. El que está asumiendo la responsabilidad en una primera instancia es el hospital. Pero ¿qué pasa si lo remito al sector público? A este sistema, al SAT, porque tengo que hacer las declaraciones, ¿no? Las facturas se enteran inmediatamente. ¿Podemos pasar, por favor? ¿Qué pasa? ¿Cómo se encuentra regulada o regulado el tema de protección de datos personales a nivel federal del sector público? Al día de hoy, en un capítulo. Un capítulo que es de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. No existe una ley. Reconozco, después de casi 12 años dedicándome al tema de transparencia y acceso a la información pública, más o menos igual en materia de protección de datos, el IFAI ha sacado lineamientos muy buenos, ha tratado y ha controlado al sector público, ejecutivo. Acuérdense de la reforma constitucional que le acaba de hacer órgano autónomo y por lo tanto se acaban de crear los sujetos obligados. Pero bueno, esos lineamientos que están ahorita aplican para el sector privado, pero al sector público ejecutivo. Pero, ¿qué pasa? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ahí traigo un claro ejemplo. Ni la Secretaría de Educación Pública, ni esta dirección que les comentaba, tienen registrados los sistemas de datos personales. En el sistema de datos personales, o este registro público que nos dice cuáles son los sistemas que tienen esa EPTs. ¿Qué pasa ahí? Yo puedo tener como sector privado los mejores niveles de seguridad. ¿Y qué pasa cuando llegan al sector público? Podemos pasar a la siguiente, por favor, para concluir. Siguiente. Insisto, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares no se cumple con el aviso de privacidad.
Las empresas tienen N cantidad de obligaciones. Y un gran reto del IFAI es muy básico: cambiar la perspectiva que se generó a través de sus spots únicos que estaban dirigidos al sujeto obligado. Sobre aviso no hay engaño. ¿Por qué les digo eso? Por mi experiencia, la mayoría dice: es que yo ya tengo el aviso de privacidad, con eso ya cumplí la ley. Y tenemos casos tangibles de grandes empresas sancionadas ya por el IFAI: Banamex, Bancomer, un doctor, una escuela, por mencionar, que son clara evidencia de que el aviso de privacidad no es el todo. Y sobre todo, vuelvo a reiterar, lo más importante, como órgano garante que es de la materia de protección de datos personales en el sector privado, el IFAI no se debe quedar con un elemento básico. Cuando nosotros nos quejamos ante él, el IFAI ya no estudia ese análisis de lo que nos estamos quejando. El IFAI tiene que ir un poco más allá. Las denuncias sí las ha perfeccionado, ha aplicado la suplencia de la queja que tienen todos los sujetos obligados, y es muy sencillo, pero ha quedado muy corto. ¿Por qué? Porque en estos 3 casos que les comenté no entró a analizar el alineamiento básico a los principios, ni a la política de privacidad, ni si esta persona, insisto, el procedimiento, la sanción que recibió Bancomer de 6 millones aproximadamente, era muy fácil de prevenir. Capacitación. Ese hospital que también iba a ser sancionado, logró corregir el asunto, denotó un elemento básico, insisto, falta de capacitación. Pero no, y esta falta de capacitación por los dos sentidos, tanto del sujeto obligado como de nosotros, como titulares de los datos. ¿Les importan sus datos personales? Sí. Empecemos a cuidar. El aviso de privacidad es el único elemento tangible que tenemos, y es el que nos está dando los elementos básicos. En el sector público hay obligaciones similares, leyendas de privacidad o avisos de privacidad, dependiendo de la ley que nos encontremos. Y con esto, creo, en 25 minutos, haber resumido de alguna u otra forma la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y muchas gracias. Gracias, Rodrigo. La protección de datos inicia, como ya lo escucharon, con nuestra propia voluntad, implementando una comunicación bidireccional con las entidades privadas con las que interactuamos, lo cual resalta la importancia del aviso de privacidad y la protección que ello implica. Es importante también, como usuarios de servicios, conocer las diferencias conceptuales entre política de privacidad y aviso de privacidad, así como las características y componentes jurídicos que las integran para tomar decisiones atingentes. El ejercicio de nuestros derechos es una defensa infranqueable para que las empresas cumplan sus obligaciones legales, porque, como concluyó Rodrigo, nos importan nuestros datos personales. Gracias de nuevo, Rodrigo. Damos ahora paso a la presentación de Vanessa Díaz Rodríguez. Ella es candidata a doctor por la Universidad de Tasmania, Australia, con la investigación e implicaciones jurídicas en los sistemas biométricos, medidas automatizadas para fines de identificación en Australia, México, Nueva Zelanda y España,
con la cual ha ganado el premio Writing Up Fellowship del Institute for the Study of Social Change de la Facultad de Artes de la Universidad de Tasmania en agosto de 2014. El reconocimiento McDougall de estudiantes de posgrado en 2011, la distinción Nisi de la Facultad de Derecho en 2011 y el premio Andrew Inglis Clark, también de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tasmania en 2011. Es maestra en Derecho por la Universidad Anáhuac del Sur, con mención honorífica. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad del Pedregal, con mención honorífica. Realizó un diplomado en Derecho Comparado de la Información por la Universidad de Oxford, Inglaterra. Se encuentra adscrita al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde el 2000 a la fecha. Por lo que respecta a su productividad académica, ha dictado 17 conferencias como ponente tanto a nivel nacional como internacional. Ha moderado y coordinado 11 mesas de trabajo y paneles. Ha publicado 3 libros en coautoría, 44 capítulos en libros, 9 artículos en revistas científicas, 7 reseñas y 3 traducciones. También ha publicado 15 artículos de difusión y continúa un extenso currículum. Dejamos paso entonces a la presentación de Vanessa Díaz Rodríguez. Muchas gracias, Vanessa, por tu presencia. Antes de empezar, quisiera yo agradecer la amable invitación a los comisionados de la CAI, a maestros y coordinadores de la UAP, que están haciendo todo esto posible, al Ayuntamiento de Puebla, pero sobre todo a los organizadores, a la gente que está atrás, que no se ve, pero que es muy importante para que nosotros disfrutemos de este evento. Muchísimas gracias. Y bueno, también voy a aprovechar porque estoy muy emocionada. Ayer acaban de resolver que ya tengo el doctorado, entonces me estreno con ustedes. Y voy a entrar a detalle ya sobre el tema de mecanismos, o bueno, más bien de retos en materia de protección de datos personales en Internet, retos que hoy en día ya, pues el Internet o la tecnología llegó para quedarse. No estoy en contra de ello, pero sí hay que tener mucho cuidado. Ya lo mencionaba Rodrigo, a final de cuentas nosotros somos la primera línea de barrera sobre la protección, independientemente de todos los mecanismos que puedan existir. Siguiente, por favor. Bien, yo voy a empezar con las conclusiones porque siempre me apasiono y nunca llego a las conclusiones. Entonces he decidido primero llegar a las conclusiones, les transmito mis inquietudes y cuál es la situación del tipo de tecnología que hoy en día pues estamos viviendo constantemente y que a veces la usamos y creemos ser, como diría mi abuelita, chichos macuarechos, pero pues no sabemos prenderlas, tratar de comunicarnos, pero realmente no sabemos cómo funcionan. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, como conclusión, yo puedo decir que el marco actual jurídico mexicano en materia de protección de datos personales pues es desafortunado, sencillamente porque actualmente tenemos 2 leyes que regulan la protección de datos personales: la Ley Federal de Transparencia, como ya se mencionó en un capítulo, no recuerdo si son 7 o 9 artículos, de manera muy laxa, a comparación del sector privado, que tiene bien establecidos incluso los principios de derecho y los derechos con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Siguiente, por favor. Y luego tenemos un problema muy reciente que es el resultado de los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que autorizan la geolocalización y la creación de bases de datos. ¿Cuál es el problema en su conjunto? Bueno, pues el artículo 22 de la fracción tercera establece de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública actual que no se requerirá el consentimiento de los individuos para proporcionar los datos personales en los siguientes casos: cuando se transmitan entre sujetos obligados o entre dependencias y entidades, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos. Siguiente, por favor. Hay una propuesta de ley, obviamente por la reforma que ya todos conocemos, y se mantiene el problema en el artículo 26, que el responsable no estará obligado a recabar el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos. Fracción segunda: para las transferencias que se realizan entre responsables, siempre y cuando los datos personales se utilizan para el ejercicio de facultades propias compatibles o análogas a la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales. Siguiente: en caso, este es un supuesto
Digo, falta que se discuta, falta que incluso se platique, que sea votada, que sea aprobada, ¿sí? Y que obviamente toda ley es perfectible, pero en ese supuesto vamos a seguir arrastrando este viejo problema de tener dos leyes en la misma materia pero con aplicación diferente. No es práctico, mantenemos ese régimen más laxo al sector público y habría que sumarle efectivamente el problema de los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que hasta que a alguien no se le ocurra reformarlos va a seguir un problema muy grave para nosotros. Siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que se puede justificar que a nivel nacional la geolocalización se utilice para el combate al crimen organizado, siempre y cuando no sea desproporcionado, debe haber una autoridad que verifique efectivamente que no está siendo desproporcionado, que han sido recolectados, que han sido almacenados, que han sido transferidos con los mismos fines y que están siendo bien utilizados. ¿Sí? Vale. A nivel internacional, se utiliza también para el combate al crimen transfronterizo, terrorismo y detención de indocumentados. Siguiente, por favor. Pero hay un caso muy paradigmático de muchos, pero el más importante que me interesa transmitir es el caso de S.N. Marper contra el Reino Unido en 2008. Es un caso que fue resuelto por la Corte Europea de Derechos Humanos, en el que, a la luz de la Convención Europea de Derechos Humanos, señala y establece que existen graves violaciones para la recolección, almacenamiento y utilización de muestras de ADN en bases de datos criminales por parte del Estado, por parte del Reino Unido. No voy a contar todo el caso, pero el Reino Unido tenía una ley que había pasado y que preveía precisamente que iba a recolectar, almacenar y utilizar muestras de ADN. Y bien, en la Corte dijo que era un exceso, tenían más de 1000 muestras de ADN, se utilizaba incluso para cuestiones de discriminación, y se resuelve que eso pues, es un exceso y ordenan destruirlas. Siguiente, por favor. ¿Ok? Bueno, estamos en México. Nuestra realidad es México. El IFAI no tiene competencia para verificar por completo las bases de datos, plataformas o sistemas relacionados en actividades de seguridad nacional. Caso más claro, el sistema Plataforma México. Empezó su verificación, pero por cuestiones de seguridad nacional no pudo concluirla. En el 2012 en México existían 3.045 bases de datos personales. Digo, en el 2012. Siguiente, por favor. Habría que checar, la verdad es que no he tenido tiempo, me disculpo anterior, de checar el número actual de número de bases de datos registradas, pero habría que checarlas. Y es cierto, bueno, los datos personales pues constituyen pues, el nombre, es algo, bueno, más bien es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificada. Pero en Internet nuestros datos, no sé cuántos de ustedes están en correo electrónico, me imagino que todos. Habrá quienes utilizan su nombre y su apellido, habrá quien utiliza un apodo, abreviaciones, el nombre de la mascota, porque según ustedes creen que no van a poder ser identificados, pero sorpresa. Utilizan la misma tablet, el mismo smartphone, la misma computadora, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, pues su huella digital de esos dispositivos es la dirección de internet, de protocolo, por las cuales ustedes diariamente se conectan a través de su teléfono celular. Así que no importa que se llamen como se llamen, ¿sí? No importa porque pues ya tenemos su dirección de IP. La información va a ser pública, bueno, la diapositiva va a ser, yo creo que se les pueden entregar, que pueden descargar. Siguiente, por favor. Entonces, esto quiere decir que nuestros pagos en línea, ya sea en el banco, transferencias, pues son un dato personal que podemos identificar. Los me gusta, su búsqueda de información en los buscadores de Google, Bing, incluso las faltas de ortografía, porque ya ni siquiera entramos al diccionario electrónico. Los mensajes, chats y tweets, pues ahí son datos personales que ustedes están ahí otorgando libremente. Siguiente, por favor. Pero me voy un poquito más a sistemas de geolocalización un poquito más complejos, y el caso más paradigmático lo tenemos en el Río Bravo. Es un portal de la Coalición Fronteriza de Alguaciles de Texas que inició en 2000, hoy actualmente el portal ya no funciona, pero más o menos tenía tenía 4 cámaras a lo largo del Río Bravo. La gente residente de Texas podía conectarse y podía llamar a los alguaciles o a la policía fronteriza para detectar a los indocumentados. Pero aquí voy a hacer mi paréntesis. Siguiente, por favor. Hablamos del derecho al olvido en Internet.
que recientemente ha estado mucho en boga por un fallo, bueno, una opinión consultiva del Tribunal Europeo por parte del gobierno español. Si nos vamos al sitio web de Blue Cerro, por favor, que es el portal que yo les decía que ahorita ya no está en funciones, nada más para corroborar efectivamente que lo que les digo es cierto, que no se puede entrar. Si ahí le pueden poner el mouse, perfecto, ahí está el movimiento, que no podemos entrar. Pero nos vamos al otro portal, ese. Este es un portal de miles que existen, que se dedican a almacenar toda la información que ponemos en internet. Son de los famosos espejos. Entonces, si yo le pongo la dirección completa de bluecerro.net con el HTTP, me va a mostrar el calendario por los cuales se va haciendo respaldos. Y estos circulitos es en donde se marcan los respaldos que se hacen de esa página. Entonces, le damos clic al del 16 de enero, por favor. Y estamos buscando, acuérdense, el Blue Cerro, ¿no? Esta es la información, este es el respaldo de ese portal que ya se bajó, que ya se eliminó según esto, pero ahí está. Entonces, toda la información que ustedes bajen, los correos electrónicos que ustedes eliminaron, pues hay que tener mucho cuidado. No digo que sea imposible el derecho al olvido en internet, pero sí requiere de un gran esfuerzo también tecnológico para poder hacerlo. Si regresamos, por favor, a las diapositivas. Gracias. Aquí en tecnología utilizaríamos. Ok, entonces, nuestro mundo cambió en el 2001 por lo que pasó en septiembre con Estados Unidos. Cambió para bien y para mal. La tecnología se diversificó, se implementaron en diferentes áreas de nuestra vida cotidiana, ya incluso lo utilizamos como conveniencia, nuestros celulares se convierten en asistentes personales, pero lo cierto es que esta tecnología realmente, o esta industria de esta tecnología, tiene una naturaleza de seguridad. Son industrias que surgen a través de la seguridad y, bueno, pues ahora colaboran con los gobiernos para recolectar, procesar, almacenar información. Siguiente, por favor. Pero también se ha abaratado costos. Geta, que es una empresa que a un bajo costo ofrece un servicio especialmente para fotografías con aplicaciones de GPS. Siguiente, por favor. Entonces, seguimos con lo del gobierno que nos están monitoreando, y un ejemplo es el CISEN, monitoreando nuestros sitios web como Twitter, Facebook, bloggers y YouTube a través de un sistema de información denominado ILSE, que es de una empresa WCC Smart Search and Match. Utiliza Total Information Awareness, que es un proyecto del Departamento de Defensa estadounidense, el Carnoric Diagnostic Tool versión 1000, que es un sistema del FBI, el FBI ya sacó una nueva versión, y el programa de inspección profunda de paquetes de las empresas Siemens y Nokia. Siguiente, por favor. A estos monitoreos, si ustedes le dieron like a la página de corrupción o de movimientos sociales, pues lo están monitoreando el CISEN, pero a eso hay que sumarle el Sistema Plataforma México, que de ahí hay que resaltar el Sistema Único de Información Criminal. Siguiente, por favor. ¿Cómo funciona? Pues básicamente hay una interconexión de archivos de voz, de datos, de video y de imágenes entre las dependencias federales a través de de interoperabilidades, de protocolos de interoperabilidad, sobre todo del Sistema Único de Información Criminal. Siguiente, por favor. De los que se destacan a nivel federal, pues hay interoperabilidad con Hacienda, con Relaciones Exteriores, Gobernación, CISEN, el de Migración, SEDENA, la Secretaría de Marina, pero sobre todo a nivel internacional. Estamos conectados 24 horas, los 7 días a las bases de datos del FBI, de Interpol y Sistema Schengen 2. ¿Qué quiere decir? Que la información está en tiempo real, cada cambio que se hace el gobierno mexicano se ve reflejado a las áreas de Interpol y esta puede bajarse o verse en tiempo real con los países que también forman parte de Interpol. Siguiente, por favor. El sistema Plataforma México con este sistema SIUR no es el único, también está el de España. De hecho, la Plataforma México fue bien financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo y por el gobierno español. Siguiente.
Obviamente funciona como tradicionalmente cualquier plataforma a través de teléfonos móviles que en realidad nos están grabando, y obviamente detección de ubicación de posición, de superficies, a través de GPS, GMS, GPRS. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo está funcionando? Bueno, pues en su conjunto busca palabras clave, ya sea por teléfono o por internet, y se hace una valoración de ese tipo de comentarios, ya sean positivos, negativos o neutros. Siguiente, por favor. En 2007, México pues ya está operando, siéntanse orgullosos, la base de datos biométrica más grande del mundo. Es información de cómo funciona el tipo de software y de aplicaciones. Es clasificación reservada, incluso el nombre de las empresas también que yo les estoy proporcionando, los sistemas, es clasificación reservada por parte del gobierno mexicano, pero en internet las empresas presumen su implementación. Y si nos vamos al portal, por favor. Esta es una de las empresas que fue la que desarrolló la base de voz biométrica mexicana. ¿Okay? Entonces, hay una incoherencia, obviamente no podemos culpar siempre a los órganos garantes, porque pues, ellos solamente tienen competencia de acuerdo a lo que se establece la ley. Por eso es muy importante que nosotros seamos conscientes de que la tecnología pues, va a seguir, y somos nosotros como usuarios los que tenemos que poner nuestros límites, qué tanto compartimos, qué no compartimos, cómo lo usamos y qué hacemos. Siguiente, por favor. Ahora no se preocupen, tampoco es tanto la tecnología, es lo peor que nos ha podido suceder. También hay tecnología que nos puede ayudar a identificar, por ejemplo, qué información, quiénes están tratando de entrar, y son programas que se llaman Data Loss Prevention. Hay muchísimos, a muy bajo precio. Ninguna de estas empresas me está pagando por promocionarlas, pero si hacen una búsqueda, ustedes podrán encontrar la que mejor les quede. Y les recomiendo, bajen un antivirus a su celular, por favor. Eviten el malware, el phishing, el farming e incluso el robo de identidad, porque a nivel federal el robo de identidad electrónica no está tipificado. En algunos estados sí, pero el robo de identidad electrónica no está tipificado, así que cuiden sus datos. El mecanismo principal y fundamental pues somos nosotros. Después tenemos las leyes. Siguiente, por favor. Pero las leyes son a diseño, dependemos de los legisladores. Mientras que las redes y las empresas que hacen estos sistemas, pues ellos generalmente prediseñan ya o ajustan sus diseños de seguridad, y tenemos que tomarnos la molestia de modificar esos ajustes o esos parámetros y hacerlos a lo que mejor nos convenga. Muchísimas gracias y espero que les haya servido. Muchísimas gracias, Vanessa. La complejidad del tema de protección de datos se traduce también en la problemática que implican las reformas a la ley y su actualización permanente. El uso de correo electrónico, servicios bancarios, portales electrónicos e Internet en general es utilizada como una herramienta para que nuestra actividad sea monitoreada con diversos fines. De ahí la importancia de un manejo discrecional y cuidadoso de nuestros datos personales, sobre todo, como concluyó Vanessa, considerando las lagunas de las que adolece nuestra legislación. Muchas gracias de nuevo, Vanessa. Damos paso ahora, y una muy cumplida disculpa a Adriana Báez Ricardes. Cometí un imperdonable error al hacer la presentación de nuestros tres panelistas. Nos acompaña María Adriana Báez Ricardes. Ella es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Dentro de su formación académica tiene además el curso de capacitación El Derecho a la Protección de Datos Personales, primera edición, impartido por la Agencia Española de Protección de Datos y el Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en el sector público,
Es miembro fundador del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, en donde ha desempeñado distintos cargos en diversas áreas desde el año 2003, entre los que destacan directora de análisis de la oficina del entonces comisionado Juan Pablo Guerrero Amparán, directora de normatividad archivística, directora de esquemas de autorregulación y directora general de autorregulación de la Secretaría de Protección de Datos Personales, puesto que desempeña actualmente. Su estancia en el IFAI le ha permitido tener experiencia en las tres áreas sustantivas del Instituto: acceso a la información, archivos y datos personales. Formó parte del equipo técnico que estuvo a cargo de la elaboración del proyecto de reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y ha estado a cargo de la elaboración de los proyectos de otros instrumentos normativos, como los criterios generales para la instrumentación de medidas compensatorias sin la autorización expresa del IFAI, los lineamientos del aviso de privacidad, los parámetros de autorregulación y las recomendaciones en materia de seguridad de datos personales. Les pido un aplauso para Adriana Páez Recalde. Muchas gracias. Buenas tardes, pues yo voy a ser un poco más clásica o aburrida, me voy a quedar aquí quietecita, desde acá voy a dar mi ponencia y quiero agradecer primero la invitación a la Comisión para el Acceso a la Información y Protección de Datos de Puebla. Muchas gracias a los comisionados, en nombre de los comisionados del IFAI, gracias a la Universidad Autónoma de Puebla también por la invitación y a todos los organizadores de este evento. Pues bueno, voy a aprovechar este foro, este magnífico foro que nos brinda la Semana de Transparencia de Puebla para hablar sobre los retos que a corto plazo, y quiero aclarar eso, ¿no? Son retos a corto plazo que impone o que impuso ya la reforma en materia de transparencia del 7 de febrero de este año al IFAI. Y subrayo, son los retos que impone esta reforma, no todos los retos que tiene el IFAI en materia de protección de datos personales, exclusivamente los que surgen a partir de esta reforma y los que estamos viendo a corto plazo, es decir, para el año que entra y para el 2016. Entonces, pues bueno, la reforma abre un espacio muy importante para homologar la regulación del derecho a protección de datos personales entre el sector público y el sector privado. Entonces, ese es el primer gran reto que estamos nosotros vislumbrando desde el IFAI, contar con el marco normativo que regule el derecho a la protección de los datos personales en el sector público. El segundo gran reto es acompañar a los sujetos obligados, a los nuevos sujetos obligados del IFAI y a los que ya son desde 2002, a cumplir con sus nuevas obligaciones, con las obligaciones que les vaya a imponer la Ley General de Protección de Datos Personales. Y el tercer gran reto, y ahorita voy a abundar en cada uno de ellos, el tercer gran reto es participar en la reforma de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, una ley que pues, tiene muy pocos años de vida, de 2010 hasta ahora, o sea, 4 años de implementación, pero que digamos que a pesar de que es una ley nueva, muy joven, pues bueno, estos 4 años de práctica han permitido pues identificar algunas cuestiones que pueden ser mejorables y que por lo tanto pues no vemos de manera negativa una reforma a esta ley federal. Pero bueno, seguimos todavía con la implementación, con el diseño de la regulación en materia de datos personales. No hemos podido todavía salir de esta etapa de creación de la norma. Seguimos todavía instalados en esta etapa que es fundamental porque es la que define pues cómo se va a ejercer este derecho humano reconocido por nuestra Constitución. Entonces, pues bueno, voy a platicarles un poco del primer reto, que es justo tener una ley general de protección de datos personales. El IFAI elaboró un anteproyecto de ley general que fue entregado al Senado de la República en el marco de la Semana Nacional de Transparencia, que fue del 22 al 26 de septiembre de este año.
Esta Ley General de Protección de Datos Personales justo lo que tiene como objetivo es pues atacar el problema que ya apuntaron mis dos compañeros de esta mesa, que es la desigualdad que existe entre la regulación para el sector público y la regulación para el sector privado, ¿no? Hoy en día el sector público, el derecho a la protección de datos personales en el sector público a nivel federal está regulado por un capítulo de la Ley de Transparencia que contiene tan solo 7 artículos, ¿no? Entonces, estos 7 artículos de manera muy general reconocen solamente 2 de los derechos que ya en la Constitución, en el artículo 16 de la Constitución, pues los amplían 4, y esta ley del 2002 pues nada más reconoce a 2 de estos 4 derechos. Reconoce el derecho de acceso y de rectificación o corrección, pero no hace mención alguna del derecho de cancelación y del derecho de oposición. Ese es, por citar alguna de las limitantes de esta regulación muy escasa y limitada para el sector público. Además, en estos 7 artículos pues no se identifica de manera clara cada uno de los principios que regulan la protección de los datos personales. Sí hace mención, pero ni siquiera los identifica plenamente. Establece ciertas obligaciones para los sujetos obligados a la Ley de Transparencia, pero también son obligaciones muy generales, ¿no? Por ejemplo, en la Ley de Transparencia el principio de consentimiento solamente se establece para la difusión, comercialización y transmisión de los datos personales, pero no se reconoce el principio de consentimiento para el tratamiento de los datos personales, ¿no? Por citar otro ejemplo de cómo está desequilibrado la regulación de protección de datos personales entre el sector público y el sector privado. Entonces, con este anteproyecto de ley general, por no hablar de anteproyecto, porque ni siquiera tiene esa figura, en realidad es una propuesta que el IFAI presentó al Senado de la República. Esta propuesta de ley general que presentó el IFAI, pues justo lo que quiere es homologar todo el derecho, todas estas obligaciones y los derechos reconocidos entre el sector privado y el sector público. Al tratarse el derecho a protección de datos personales de un derecho humano, pues es indivisible y tiene que ser igual sin importar quién es el que trata los datos personales, sea el Estado, sea el gobierno, sea la federación, los estados, los municipios o sea un ente privado. Claro que va a haber matices porque los objetivos entre el sector privado y los objetivos del sector público son distintos, su naturaleza es distinta, pero simplemente se va a tratar de eso, de matices en la regulación, pero no de las bases principales, de los principios que regulen este derecho. Entonces, pues bueno, esta ley general pues lo que pretende es establecer las bases, los principios generales y los procedimientos para garantizar el derecho a la protección de los datos personales en posesión del sector público de los 3 niveles de gobierno. Es una ley general que aplicaría a la Federación, a los estados, a los municipios y en el caso del Distrito Federal a sus delegaciones. ¿Cuáles son los objetivos específicos y los temas relevantes de esta ley general que está proponiendo el IFAI? Pues bueno, primero la distribución de competencias, ¿no? En el diseño de esta ley general, el IFAI fue muy cuidadoso en respetar las atribuciones, las competencias de las entidades federativas y de los municipios del país, y se dan, digamos, competencias muy similares entre la federación, los estados y los municipios, pero cada uno desde el ámbito de sus atribuciones. Es decir, tanto la federación como las entidades federativas tienen atribuciones para establecer programas para la protección de los datos personales. Uno desde el nivel nacional y el otro desde el nivel local del Estado, ¿no? Los 2 niveles de gobierno, el federal, los 3, el estatal y el municipal, tienen atribuciones para prever recursos, ¿no?, en sus presupuestos, uno de la federación y los otros pues, los presupuestos de cada entidad federativa, para poder implementar esta Ley General de Protección de Datos Personales. Y los 3 niveles de gobierno tienen
atribuciones para promover el ejercicio de este derecho. Entonces, son atribuciones similares, pero cada uno desde el ámbito de su competencia y sin pretender que desde la Federación, desde el centro, se controle todo el Sistema Nacional de Protección de Datos Personales, sino que es un esquema, un sistema que se está planteando en esta ley general, pues de plena colaboración entre los 3 niveles de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es eso, la distribución de competencias. El segundo punto relevante o novedad de esta ley general es que ya prevé un sistema nacional de transparencia y de protección de datos personales, ¿no? Un sistema nacional del cual les voy a explicar un poquito más adelante los detalles. Otra cuestión es que, bueno, desarrolla los 8 principios de protección de datos personales que están reconocidos a nivel internacional, que no los voy a detallar ahorita, pero digamos que son los principios que establecen obligaciones muy claras para los responsables del tratamiento de datos personales, para que los datos personales estén debidamente resguardados y que para que las personas puedan ejercer su derecho a la autodeterminación informativa, que no es otra cosa más que decidir quién maneja mis datos personales, para qué fines, con quién los puede compartir y a quién se los doy y para qué se los doy, ¿no? Otra cuestión relevante de esta propuesta de ley general es que ya identifica las acciones para la seguridad, para establecer y mantener medidas de seguridad para la protección de los datos personales. Y aquí algo muy novedoso y que va de acuerdo con la tendencia internacional es establecer como una obligación de los sujetos obligados de la ley general el establecimiento de un sistema de gestión para la protección de los datos personales, un sistema de gestión que está diseñado y pensado de acuerdo con todas las normas ISO 27000 de la familia 27000, ¿no? que justo lo que hacen es darle un seguimiento a los datos personales durante todo su ciclo de vida, desde que se obtienen hasta el momento, el periodo por el que son tratados, utilizados y hasta su destrucción, que tiene que ser una destrucción segura de los datos personales. Entonces, es un sistema completo, integral, que abarca incluso cuestiones que tienen que ver con la capacitación de los servidores públicos, ¿no? Entonces, este sistema es un sistema, como les digo, integral y muy completo, que no solamente se limita a medidas técnicas para la protección de los datos personales, no es instalar un software para el antivirus, ¿no? O un software para evitar un hackeo, no se limita a eso, sino que va más allá y le da seguimiento al dato personal durante todo su ciclo de vida y les digo, obliga a tomar medidas preventivas como la capacitación, pero también correctivas. La otra cuestión novedosa en esta ley general para el sector público es que habla ya también de esquemas de autorregulación, no les llama de autorregulación, les llama de buenas prácticas, pero es una cuestión de autorregulación. Los sujetos obligados del sector público también pueden elevar los estándares de protección de los datos personales e ir un poco más allá de lo que de las obligaciones que le establece la ley, no violando la ley evidentemente, sino tomando acciones a favor del titular de los datos personales. Otra cuestión novedosa en esta ley es la manifestación de impacto a la privacidad. La ley propone, esta ley general presentada por el IFAI propone que cualquier ente público que quiera emitir una ley, un reglamento, una norma, unos lineamientos, unos criterios que tenga impacto o que pudiera tener impacto en la protección de los datos personales y en la privacidad de las personas, les impone la obligación de realizar una evaluación de impacto en la privacidad, ¿no? Y de presentar este proyecto para que lo estudie el IFAI o el organismo garante local que corresponda, para ver si ese impacto a la privacidad, esa normativa podría tener un impacto negativo en la privacidad de las personas, de forma tal que se emitan recomendaciones por parte del órgano garante del instituto para corregir esas disposiciones que pudieran tener una afectación en el derecho a la protección de los datos personales. Otra cuestión que abarca esta propuesta de ley general es establecer un registro nacional de protección de los datos personales, en donde la Federación, los estados y los municipios registren las bases de datos personales que tienen bajo su administración, bajo su operación.
como una cuestión, una medida para dar transparencia al tratamiento de los datos personales, para que la gente pueda conocer qué sistemas está manejando cada dependencia, cada entidad, cada organismo público y para qué finalidad se crearon estos sistemas, con qué fundamentos se crearon estos sistemas y qué tipo de datos personales se están tratando en esos sistemas. Y esto les digo, abona la transparencia en el tratamiento de los datos personales, pero también facilita el ejercicio de los derechos actos, porque la gente va a poder identificar, pues, no va a venir identificado el nombre de Adriana Báez, sus datos están en este sistema, pero si yo tengo, por ejemplo, una idea de quién maneja el sistema de cédula de identidad, pues en ese registro voy a poder ver quién tiene registrado esa base de datos y con base en eso, bueno, pues voy a poder acudir a la Secretaría de Gobernación a ejercer mis derechos actos, ¿no? Pues bueno, también establece medios de impugnación por la inadecuada tratamiento o atención de las solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. También prevé las facultades del IFAI de los organismos locales para realizar verificaciones, para vigilar la debida implementación de la normatividad en materia de protección de datos personales. Y bueno, trae también algunos artículos que ya prevén una coordinación entre autoridades de los 3 niveles de gobierno y con instituciones educativas, ¿no? Hay una propuesta para que los organismos locales y el IFAI puedan proponer o promover entre las instituciones educativas la inclusión del tema de datos personales en los libros de texto y también una cuestión de participación ciudadana, ¿no? Una coordinación con la sociedad organizada, con la sociedad civil para promover el derecho de protección de datos personales a través de la participación ciudadana. Y bueno, pues trae también causales pues por cuestiones de responsabilidad administrativa específicas, ¿no? Esta propuesta de ley general, pues bueno, pues esperemos que esté siendo evaluada por el Senado junto con otras propuestas que reciban de distintos actores interesados en el tema y que esperemos que el legislador pues trabaje en este tema para que la ley general pueda estar expedida como lo previó la reforma que habló de una fecha del febrero del 2015 para que ya esté expedida la Ley General de Protección de Datos Personales junto con la Ley General que va a regular el derecho de transparencia y acceso a la información. Esta ley, como les decía, es necesaria para homologar el derecho a la protección de los datos personales entre el sector público y privado, que hay una gran deuda con las personas porque no tienen garantizado este derecho humano de igual forma si, por ejemplo, sus datos personales son tratados por un hospital público que por un hospital privado, ¿no? Y eso pues definitivamente no puede seguir sucediendo en este país que ya está reconocido desde la Constitución este derecho. Pues bueno, como les decía, una novedad de la Ley General es el Sistema Nacional de Protección de Datos Personales. Ya no voy a abundar mucho sobre este sistema, pero bueno, les voy a decir de manera general que tiene como objetivo principal el diseño, la ejecución y la evaluación de un programa nacional de protección de datos personales y en general para consolidar una cultura de protección de datos personales, fomentar el ejercicio de derecho a la protección de los datos personales, capacitar a los servidores públicos y establecer mecanismos que permitan la medición y la verificación de las metas establecidas en el sistema. El sistema estará encabezado por un Consejo Nacional que a su vez estará integrado por los presidentes del IFAI y de cada uno de los organismos locales garantes del derecho a la protección de los datos personales y pues es justo ese el objetivo, ¿no? Coordinar a los 3 niveles de gobierno en un sistema nacional para no solamente homologar el derecho a este derecho a protección de datos personales entre el sector público y privado, sino entre los 3 niveles de gobierno, ¿no? Pues bueno, después de que tengamos una ley general de protección de datos personales que regule debidamente y de manera completa la protección de los datos personales en el sector público, iniciará un reto que yo considero mucho mayor para el IFAI, que es justo acompañar a los sujetos obligados en la implementación
de las nuevas obligaciones que les va a imponer esta Ley General de Protección de Datos Personales. Y un poco como pasó con el sector privado, pues bueno, la estrategia del IFAI fue, o ha sido, porque no hemos acabado con esta gran tarea, ha sido desarrollar una serie de mecanismos y de lineamientos de regulación ya secundaria que ayude a los sujetos obligados a cumplir de mejor manera con sus obligaciones en la materia, ¿no? Entonces, uno de los objetivos en los que va a estar centrados el IFAI en el 2016, si es que el legislativo cumple con su obligación de publicar la Ley General de Protección de Datos Personales, es capacitar a todos los servidores públicos en las nuevas obligaciones. Y hay que tomar en cuenta que este derecho a protección de datos personales implica cambiar a veces por completo los procedimientos dentro de una organización, ¿no? El derecho a protección de datos personales tiene ese gran reto, ¿no? Implica que una organización pública o privada tenga que revisar sus procedimientos y adaptarlos para proteger no solamente los datos personales, sino en general la información. Por eso nosotros siempre les decimos al sector privado que vean esta ley, la Federal de Protección de Datos Personales, en posesión de los particulares, como una inversión, ¿no? El implementar la ley de protección de datos personales le ayuda a la empresa a ordenar sus procedimientos, ¿no? De forma tal que tenga su información mucho más segura y tenga procedimientos pues, ordenados, ¿no? Y sepa por dónde entra la información, quién la está tratando, cómo se está tratando, para qué se está tratando y cuándo se destruye y por dónde sale y para qué sale y a quién se le envía esa información. Entonces, ordena los procedimientos de cualquier organización pública o privada, pero en un inicio implica un reto porque es una cuestión de reingeniería institucional prácticamente, ¿no? Entonces, somos conscientes de lo que implica la implementación de este derecho y por eso creemos que una de las obligaciones del Instituto es crear estos mecanismos para bajar el costo de implementación de la norma y elevar los estándares de cumplimiento de las obligaciones. Entonces, pues bueno, vamos a estar haciendo eventos de promoción de este derecho y de las nuevas obligaciones, les decía, cursos no solo virtuales sino también presenciales para capacitar a los servidores públicos. Tenemos pensado hacer un generador de avisos de privacidad para el sector público, similar a lo que tenemos ahorita para el sector privado, que sin duda pues, es una herramienta de mucha utilidad, porque ya sin costo alguno y con una herramienta diseñada por la propia autoridad, las empresas pueden ahí elaborar sus avisos de privacidad. Y bueno, pues estaremos también trabajando en el tema de implementación de medidas de seguridad, que es uno de los más importantes para la protección de los datos personales. Pues bueno, y bueno, a la par de estas acciones que son preventivas, pues el Instituto seguirá ejerciendo sus acciones de vigilancia, ¿no? Y ya más bien correctivas, mediante la sustanciación de recursos de revisión y la revisión estratégica de bases de datos de sujetos obligados. Hay que tomar en cuenta que el sector público tiene las bases de datos más importantes del país, ¿no? O sea, por citar algunas, el Registro Federal de Electores, que está a cargo del INE, la base de datos de contribuyentes del SAT, los expedientes clínicos de los hospitales públicos, los expedientes de derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, la base de datos migratorios del INAMI, los expedientes académicos de las universidades públicas, los expedientes judiciales federales, los expedientes de derechos humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Plataforma México, la base de datos de la CUR y lo que existió en su momento de la cédula de identidad de menores de edad, la base de datos de pasajeros que tocan territorio mexicano, que pasan por territorio mexicano, y la base de datos de miembros de partidos políticos, ¿no? Entonces son las bases de datos más importantes de este país, las tiene el sector público. De ahí la importancia que este derecho a protección de datos personales esté regulado de manera adecuada y completa bajo los estándares internacionales, ¿no? Y la importancia de que el Instituto pues siga vigilando un adecuado tratamiento de los datos personales por el sector público. Y pues bueno, el último reto del que les platicaba es la reforma de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en función de los particulares, que así lo establece uno de los artículos transitorios de la reforma. Y pues bueno, la intención es, de lo aprendido en estos 4 años de implementación de la ley,
muchas cosas quedaron fuera de la ley, se tuvieron que bajar hasta el reglamento. Vamos a retomar lo importante del reglamento, lo vamos a subir a nivel de la ley y vamos también a corregir cuestiones que hemos visto que en la práctica no funcionan, que son costosas, que son inadecuadas, que son ineficientes e inoperantes, ¿no? Entonces, esa es la idea y pues bueno, pues estamos trabajando ya en un proyecto de reforma de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que estamos pensando en una ley federal que regule tanto el sector público como el privado para homologar estos derechos en un mismo instrumento normativo y que en su momento el IFAI pues presentará al legislador, como hizo ya en el caso de la Ley General. Y pues bueno, por último, seguiremos trabajando con el sector privado, que hablamos de casi 5 millones de unidades económicas, o sea, es decir, 5 millones de sujetos obligados del sector privado, que es todo un reto, ¿no? Vigilar, atender, capacitar a 5 millones de sujetos obligados. Pero bueno, vamos a seguir desarrollando mecanismos y herramientas que les permitan pues, cumplir de mejor manera con sus obligaciones. Muchas gracias. Gracias. Adriana nos ha presentado un panorama muy completo de los retos que implica una legislación actualizada sobre protección de datos personales y resaltó puntos novedosos en la ley y en las reformas como la creación de los sistemas nacionales de protección de datos y de gestión, que son figuras trascendentales en nuestra legislación. La amplitud de todas estas características que resaltó Adriana determinan además la importancia de la capacitación que debe implementar el IFAI para una adecuada implementación de la ley. Así, han escuchado ustedes 3 concepciones diferentes, 3 puntos de vista diferentes, 3 formas de visualizar la protección de datos personales, que más que confrontarse, se complementan entre sí y profundizan sobre la complejidad del tema y nos llaman la atención sobre la responsabilidad para quienes se desenvuelven en este ámbito, en el sector público o privado, así como el cuidado que debemos tener como simples ciudadanos, como simples usuarios de todo tipo de servicios, sobre todo electrónicos. La siguiente etapa de este panel será un breve comentario de cada uno de nuestros panelistas sobre la presentación de los otros 2 y si no tienen inconveniente empezaremos con nuestro primer ponente, Rodrigo Santiesteban Maza. Por favor, si nos haces favor de hacer tus comentarios, después pasaremos, estamos en buen tiempo, a las preguntas que ustedes ya han formulado y que ya tienen en su poder nuestros panelistas. Adelante, Rodrigo, un breve comentario, muy amable. Gracias. En resumen, actualmente nuestro país enfrenta una asimetría. Estamos caminando en el sector privado, digamos que en una autopista, en materia de protección de datos personales. En el sector público, a pesar de que es el más longevo el tema de protección de datos personales, desde la primera ley que fue la de Sinaloa, ya se contemplaba el tema como límite al de transparencia, el límite al derecho de acceso a la información pública, como límite. El IFAI en el 2004, si no mal recuerdo, saca lineamientos en materia de protección de datos personales. Lineamientos. Partiendo de un capítulo de la ley. Vía lineamientos se reconocen los derechos humanos. Se reconoce expresamente esa deficiencia que tuvo el legislador en los principios. Pero insisto, estamos en una asimetría en materia de protección de datos personales. México, desgraciadamente, es un paraíso en materia de protección de datos. Nos prefieren porque es muy fácil comprar nuestras bases. Vayan a Santo Domingo, la base de las licencias de conducir del Distrito Federal te cuesta un dato personal 20 centavos. La del IFE, en su momento, te costaba 60 centavos.
dependiendo la región a la que estás entrando. Ojo, información que viene del sector público. Es importante. Otro elemento, los legisladores se han encargado, han reformado leyes, han sacado leyes como la comúnmente denominada ley de antilavado. Reformaron la ley federal de trabajo. Meten o reconocen figuras en la ley federal de trabajo de outsourcing. Esa figura en materia de protección de datos personales en el sector privado impone retos muy importantes. La ley de antilavado es urgente su armonización. ¿Por qué? Porque rompe con el principio de proporcionalidad contemplado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales y Protección de Particulares. Y ya no me meto con el resto, todo lo que tiene que ver con el sector electrónico, las nuevas tecnologías, redes sociales. En este momento, ahí, gran reto que tiene tanto el sector público como el sector privado y los órganos garantes en la materia, es determinar esta ley en específico tiene tintes transnacionales. Puede, como ya lo hizo la Agencia de Protección de Datos Personales de España, de Francia, de Alemania, incluso la de Canadá, de tener tintes transnacionales, es decir, exigir, por ejemplo, a las grandes empresas como Google, Face, etc., Yahoo, a controlarse y a someterse a las leyes de ese país. Punto básico, someterse a las leyes de ese país. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos ahí. Un gran reto, insisto, que tienen los órganos garantes es determinar si tienen ustedes la capacidad y en cierta forma los medios normativos y legales en cierta forma de poder exigir y irnos a nivel transnacional. El IFAR ya empezó a hacer eso. Muchas gracias, Rodrigo. Doctora Díaz, su turno. Muchas gracias. ¿Sí, me oyen? ¿Sí? Bien, el flujo de información personal hoy en día en Internet debe de verse desde tres perspectivas, bueno, prácticamente dos, pero una no hay que perder de vista es la naturaleza inherente del mismo Internet, que es que no existe territorialidad o precisamente no existe jurisdicción. Se está creando apenas y tiene sus bemoles. No entramos en discusión en esa parte. Pero sí me centro prácticamente en ponencia para concluir precisamente que el flujo de información personal a nivel nacional debe tener ciertas garantías, B, a nivel internacional también. El papel que juegue el órgano garante a nivel internacional va a ser fundamental, porque muchas veces puede servir como puente para identificar en dónde terminó nuestro dato personal por el sistema plataforma México. La legislación no es muy clara en ese sentido actualmente, pero lo que sí es que a nivel internacional existen convenios entre agencias de la materia para poder que el ciudadano pueda ejercer prácticamente sus derechos ARCO y saber si Interpol se va a quedar con la información, cuánto tiempo, porque va a ser de acuerdo a la regulación de Interpol. Y si se convirtió y si se compartió con otra legislación, si en ese país la bajó vía Interpol, también tendríamos ese derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y lo mismo debe pasar en el caso a nivel nacional, que por esa puerta que nos deja la legislación actual, pues no es nada más una puerta, sino es un portón en donde de repente ya no sabemos en dónde terminó nuestro dato personal. Entonces yo sí la recomendación es a ejercer nuestros derechos ARCO. Si vamos a hacer un trámite ante Hacienda, no sé quiénes ya tengan la FIE, pregunten, pidan que les explique, porque son sus datos personales, además son datos biométricos, y usen el antivirus, independientemente de que existe una legislación y que existe un órgano garante. El primer mecanismo de protección somos nosotros en un flujo de información de Internet. Sería todo. Por último, diríamos la intervención de Adriana Páez Ricardo, por favor. Bueno, pues
un poco lo que ya dijeron mis compañeros. El gran reto es lograr que el sector público sea un referente para el sector privado en materia de protección de datos personales, ¿no? Que pronto tengamos bases de datos del sector público debidamente protegidas, ¿no? y con tratamientos que obedezcan a los estándares internacionales en la materia. Entonces tenemos un gran reto y mucho que hacer para que el sector público sea el referente como lo es en materia de transparencia, que lo sea en materia de datos personales a nivel internacional y para el sector privado, ¿no? Y aquí un poco abundando en el tema de transferencia de datos personales. En la Ley de Protección de Datos Personales del sector privado, la transferencia de datos personales está regulada de una manera muy interesante, ¿no? Porque justo el tratamiento de datos personales implica que los datos salgan del país con mucha frecuencia, y sobre todo cuando se tratan de manera electrónica, y no hay forma que México pueda extender su brazo legislativo, ¿no? su brazo de autoridad fuera del territorio nacional, salvo en algunos casos en donde así se determine, donde pues, se está reconociendo la jurisdicción mexicana, etc. Pero cuando no es así, pues no, simplemente el derecho privado, el derecho internacional no lo permite, ¿no? Entonces, ¿cómo bueno, no se resolvió, pero digamos que se reguló esta parte para que los datos personales sigan protegidos aún cuando salgan del territorio nacional? Es que el responsable mexicano, la empresa mexicana que está exportando los datos personales a un tercero fuera del territorio nacional, por medio del derecho privado, ¿no? Está obligado a exigirle a aquel tercero que está recibiendo los datos personales que reconozca las mismas obligaciones que tiene ese responsable mexicano. Lo que dice la ley es eso, y lo abunda ya el reglamento de la ley de datos personales del sector privado, es que tu responsable, si aquel tercero a que le vas a mandar los datos no reconoce, por ejemplo, en un contrato, esas obligaciones, no puedes mandarle los datos personales, porque si hay una violación a esos datos personales, el que paga eres tú. El que paga ante el IFAI la multa eres tú, que los exportaste, no quien lo está tratando mal allá, porque de allá yo no lo puedo castigar, pero a ti te voy a castigar porque no tomaste las medidas necesarias para asegurarte que el tercero adquiriera las mismas obligaciones que tú las puedes hacer exigibles a través del derecho privado, ¿no? Es la forma en la que se encontró que se podía proteger los datos personales que salgan en territorio mexicano, pero además, pues bueno, claro que hay que abundar en mecanismos de cooperación internacional, porque sin duda en este derecho en particular la cooperación internacional es clave para garantizar una adecuada protección de los datos personales. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Bien, finalizaremos este formato con la ronda de preguntas y respuestas. Si ya no tienen más papeletas, por favor. Bien, tienen ya en su poder nuestros panelistas las preguntas que ustedes formularon, y en el mismo orden pasaríamos con las respuestas de Rodrigo Santiesteban, por favor. ¿Sí? Perfecto. La primera pregunta es: ¿dónde, cómo y ante qué instancia puedo adquirir el aviso de privacidad como sector privado? Bueno, ojo, el IFAI tiene una plataforma específica, el generador de avisos de privacidad, en donde cualquier persona, sujeto obligado, ojo, sujeto obligado, es decir, el que trata los datos personales, puede ingresar y generar el aviso de privacidad. Si nos vamos o nos enfrentamos como titulares, yo dueño de la información, ¿a quién se lo voy a pedir? A la persona que está enfrente de él. Ese portal de internet debe tener una leyenda de el aviso de privacidad corto, o una liga al aviso de privacidad integral que nos diga cómo controlar nuestros datos. Si estoy físicamente, Farmacia San Pablo, ¿cuál fue su problema? Uno de tantos. No es que el aviso de privacidad no está exhibido. ¿Qué pasó con el doctor? El aviso de privacidad no estaba y la paciente nunca lo pidió. Y lo más grave, hizo una comunicación del doctor sin estar autorizada.
datos personales sensibles. El aviso de privacidad se pide o se requiere ante la persona que nos lo estamos enfrente de esa empresa. Si no nos los entregan, en lo personal, yo me he dado la media vuelta y me digo. Y ojo, hay prácticas desleales actualmente en el sector privado. ¿Qué pasa? El aviso de privacidad es el último documento que nos entregan para firmar o para estar enterados. El aviso de privacidad es el primer documento que nos deben de poner enfrente. Así sea, vía selección y reclutamiento, o ya siendo trabajadores o un cliente. El primer documento es el aviso de privacidad. La siguiente pregunta que nos hacen es: la escritura de un bien inmueble contiene datos personales. Correcto. ¿Por qué el registro público de la propiedad otorga copia de las escrituras a quien lo solicita? Muy buena pregunta. Partimos que el gran detentador, y eso es lo grave, queremos saber los tres, creo que estamos haciendo énfasis en ese punto. Lo más grave, o lo más importante, el gran detentador de los datos personales es el sector público. Desde, primer dato que no tenemos injerencia en él, digamos, dato legal, que es nuestra acta de nacimiento. El gobierno lo tiene, bueno, el sector público. Nos da nuestra identidad legal. Registro público, registro civil. El registro público de la propiedad, su nombre lo dice, público. ¿Cuál es la finalidad del registro público de la propiedad? Dar transparencia a ese bien inmueble, por así decirlo. Saber que esa casa, ese inmueble tiene un propietario. Bajo esa lógica, al momento de encontrarse inscrita, es accesible, ya sea una ley de transparencia y acceso a la información o vía trámite. Ojo, vía transparencia no se puede entregar a texto íntegro. Se tienen que generar las versiones públicas. ¿Qué implica esa versión pública? Eliminar aquellos datos personales de ese instrumento. Son accesibles por la naturaleza del propio registro. Y el último documento que tiene el gobierno de nosotros es el acta de función. Vuelvo a insistir, hay que tener, ya estamos dando esos pasos, a tener una ley general de protección de datos personales, tanto siguiendo el modelo, podemos seguir el modelo puesto por los que ya tienen un poquito de experiencia en esto. Una ley que tenga apartado del sector público, un apartado del sector privado. El cómo ese órgano garante que debe estar encima o viendo el tema, ya será discusión de otro tema. Incluso ya no tengo ni tiempo. Adelante, Vanessa, con tu respuesta. Gracias. Los datos personales, A, son propiedad de la persona, B, son parte de la persona, C, son las dos cosas, D, ninguna de las anteriores. Me sentí como en examen de confusión múltiple. Los datos personales, bueno, los datos son una porción de nuestra realidad. Antes de nacer somos datos, incluso después de la muerte somos datos. ¿Okay? Habría que verlo así y por ende nosotros somos titulares de nuestros datos. Pero no hay que verlo a una cuestión limitativa de acuerdo a que si son parte de la persona o si son las dos cosas. ¿Por qué? Porque precisamente hay un sinfín de clasificaciones de datos personales de acuerdo a cómo lo estemos abordando. Pero quiero resaltar dos cuestiones. Una, nosotros como persona, nuestro propio cuerpo es un dato personal a través de los datos biométricos. Las características físicas y morfológicas o de comportamiento, la forma de caminar, la forma de cómo hablo, la forma de la sudoración, la sombra, es un dato personal biométrico, que dependiendo qué tipo de característica biométrica puede ser sensible o no. ¿Sí? Pero es importante señalar que nosotros mismos hoy en día, por la tecnología, somos un dato personal. Nuestro cuerpo, la huella dactilar, es un dato personal
y en algunas cuestiones podría ser sensible, en otras cuestiones no podría ser. El rostro es un dato personal, nuestro nombre es un dato personal, pero también nuestra laptop con la que nos conectamos es un dato personal. Sí, claro. Bueno, ojo, porque ahora tecnológicamente podemos tener implantes en donde incluso ya viene el chip de la mano para poder ingresar a nuestra casa, por ejemplo, ¿sí? Y ya no es biológicamente, sino es una máquina, es un robot, o sea, ya existe. A lo mejor no está popularizado, pero ya se da. Entonces, ojo, dato personal precisamente es lo que es una información que me permite saber de mi realidad. Incluso las propias declaraciones que yo hago reflejan un punto de mi persona. El tipo de ropa que uso es información personal. En ese sentido, entonces, no nos casemos con definiciones jurídicas o incluso doctrinarias, porque eso también depende. Nos va a dar un marco, pero hoy en día la tecnología misma nos está llevando a que algunas cosas externas también sean un dato personal. Y yo creo que ya... no, tengo la otra. Aquí está. ¿Qué antivirus recomiendan para proteger aparatos como celular y computadora para evitar dichos problemas? Bueno, en el caso de los celulares depende del tipo de celular que tengas. Si es un Nokia no necesitas un antivirus porque precisamente la función de Nokia con el Windows trabaja en una nube y está muy bien protegida. Bueno, entre comillas, ¿no? Pero no vas a tener la posibilidad de que si abres un correo electrónico que tiene malware te puedan robar la información porque es el sistema como trabaja. Sin embargo, si tienes un Android, híjoles, pues yo que tú lo cambiaba lo antes posible porque Android es el preferido, ¿no?, para los ataques cibernéticos. ¿Y qué antivirus recomiendas? Pues ahora sí que depende de qué tanto valores tu información. ¿Sí? Hay antivirus muy buenos que son gratuitos, pero yo no bajaría o utilizaría ninguno que perteneciera a Android, para empezar, porque a veces ellos son los que generan los mismos virus. A mí me gusta mucho McAfee, pero ese es mi gusto. No me gusta AVG porque AVG recolecta demasiada información y luego cuando se quiere actualizar te baja 30,000 jueguitos y ya no pierdes el control de tu computadora. Pero bueno, eso depende ya de ustedes. La verdad es que tampoco me pagan por promocionar aquí, voy a estar cobrando yo creo esa parte. Pero sí, vamos, dependiendo sus necesidades, ¿no? Y no nada más, en el caso de las computadoras, hay algunos programas que además del antivirus tienen la posibilidad de detectar precisamente quién está tratando de entrar a tu computadora. Y generalmente pasa con la gente que utiliza Pirate Bay, que es para bajar y descargar las películas, y de repente les aparece en la pantalla, porque tienen su computadora tiene una camarita, y entonces les aparece su foto así, y les abren en la pantalla: soy del FBI y has bajado cierta cantidad de pornografía está bloqueada tu computadora, y para poderla desbloquear y para que no se te haga una investigación tienes que depositar tanto dinero en tal portal. Y tú cuando lo vas leyendo, porque además pornografía infantil, ya te tomaron la cara, entonces sales así con esa foto y sí te la crees porque además te bloquea, ¿no? Entonces, y luego le das clic porque dices: no, pues es que si yo pago ya me libré, y pues ya perdiste toda la información. Entonces, tengan mucho cuidado igual en qué portales se meten, pero también hay software precisamente que es como el tipo de firewalls, que es gratuito, que ya viene, pero hay de ese estilo. Esas serían mis recomendaciones. Gracias. Muchas gracias, Vanessa. Y finalizamos con las respuestas de Adriana Báez Ricardes, por favor. Bueno, la primera pregunta dice: mencionó varias bases de datos personales de la ciudadanía. ¿Existe algún proyecto para unificarlas? En realidad no se pretende unificar las bases de datos porque cada una tiene una naturaleza distinta, una finalidad distinta, una estructura distinta. No es el objetivo unificar bases de datos. Lo que se quiere unificar y homologar son las obligaciones que tienen las instituciones, las oficinas de gobierno que administran estas bases de datos, para que todas las bases de datos estén cuidadas bajo los mismos estándares, criterios, principios y bases. Eso es lo que se quiere hacer, homologar obligaciones, no las bases de datos en sí mismas, ¿no?
Otra pregunta dice, el IFAI, las reformas, las leyes generales, si bien son más eficientes en materia de transparencia y protección de datos, ¿cuáles son las causas de sanción? Esa es una pregunta. Pues la ley general que presentó, el proyecto de ley general que presentó el IFAI al Senado en su artículo 137 trae 22 causales de responsabilidad administrativa por un inadecuado tratamiento de datos personales, 22, ¿no? Que van desde actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustentación de solicitudes de ejercicio de derechos ARCO, hasta declarar la inexistencia de los datos personales cuando existen, o entregarlos de manera incompleta, o no establecer las medidas de seguridad que se deberían establecer para la protección de los datos personales, no tener el aviso de privacidad. Pues son 22 causales diferentes, ¿no? Ya de responsabilidad administrativa, que es un catálogo mucho más amplio que el que está actualmente previsto en la ley de transparencia, que de verdad era muy limitado. Aquí sí hay ya una sanción, o sea, por cada incumplimiento de una obligación reconocida en esta ley general. Y esta misma pregunta, esta misma persona pues planteó otra pregunta que dice, ¿aún son órganos que transparentan que si ya somos sancionadores? Bueno, pues el IFAI puede sancionar al sector privado, al sector público no los podemos sancionar con la ley de transparencia. Lo que podemos hacer es dar vista al órgano interno de control para que el órgano interno de control realice la investigación pertinente, y en su caso quien sanciona al servidor público es el órgano interno de control. La propuesta de ley general ya trae medidas de apremio para el IFAI, en donde sí va a poder ya sancionar de manera directa, ¿no? Pero bueno, eso, okay. Y la otra pregunta es, la CONSAR en su portal pública, los pasos a seguir para cambio de administrador de Afore, ¿no les parece excesivo que se tiene que tomar una foto para el expediente? ¿Por qué la foto? ¿Qué opinan? Bueno, con relación a esto, uno de los principios que regula la protección de los datos personales es el principio de proporcionalidad, que está muy ligado con el principio de finalidad. Y el principio de proporcionalidad lo que dice es que quien recabe los datos personales tiene que recabar exclusivamente aquellos datos que son necesarios para cumplir con la finalidad, ni más ni menos. Entonces, en este caso de la CONSAR, pues hay que hacer un análisis un poco más detallado. Yo tendría que hacer un análisis más detallado para dar mi opinión técnica al respecto, ¿no? Para ver si efectivamente se requiere o no la fotografía por una cuestión de tener certeza de quién es la persona, me imagino, ¿no? Y eso es algo que la CONSAR tendría que explicar para que nosotros analizáramos si se cumple o no con el principio de proporcionalidad. ¿Para qué están pidiendo esa fotografía? Yo creo que es para tener certeza, certidumbre plena, ¿no? De que la persona que está haciendo ese cambio de Afore es el titular de esa cuenta de Afore, ¿no? Y hay otros bienes jurídicos que hay que titular, que es pues el patrimonio de las personas, y hay que hacer toda una valoración, ¿no? Si se justifica medidas de seguridad, porque esto de la fotografía es más bien una medida de seguridad muy específica, ¿no? Que está exigiendo la CONSAR para tener certeza de que la persona que lo está haciendo es quien tiene la titularidad y el derecho de hacer este cambio de Afore, y tendríamos que analizarlo con mayores elementos para ver si es proporcional o no la fotografía. Cerrando, actualmente o en el sector privado es muy fácil. ¿Se acuerdan cuando salió el Afore, el tema del Afore en nuestro país? ¿Qué hacían las áreas de recursos humanos? Les hablaban, les decían, oye, pásame la lista, ¿no? Nunca sucedió ese rumor on the ground que hay en nuestro país. En algún momento quedamos afiliados en una Afore que nunca sabíamos. Ahí estamos. ¿Por qué está pidiendo ahorita? Supongo. Es dar certeza a esa base de datos que carece de certeza. ¿Por qué? Porque incluso un servidor, yo ahorita estoy en trámites de cambio, porque yo nunca pedí estar en la Afore siglo XXI, Banorte, ICE y Conexas, porque lo han cambiado como 20 veces.
Ojo, y aparte, sujetos obligados de la ley de protección de datos personales. Nunca me avisaron de esa transferencia. Ojo, yo tengo el control y yo puedo decidir bajo ese punto en dónde puedo depositar mi futuro. Y necesitan darle certeza jurídica. Muchísimas gracias y con esto concluimos este panel de protección de datos personales. Sean generosos con este aplauso. La Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado y el Ayuntamiento de Puebla